Hola a todos, bienvenidos al lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y estamos hoy reunidos en el episodio número 4. Hoy día en este espacio, ¿cierto?, vamos a conversar de los desafíos que nos toca enfrentar en los proyectos y cómo aprendemos de ellos. El viaje hoy día lo vamos a realizar con Guillermo Larraín, quien nos va a contar su experiencia desde la vista de gestión del cambio en un programa con más de 30 proyectos de automatización de procesos. Guillermo es ingeniero comercial, Agile coach ontológico, también fuiste profesor ecuestre y tienes más de 10 años de experiencia en el desarrollo de productos y modelos de experiencia. Hoy día, Guillermo es el fundador de Mano Libre, una consultora de experiencia de clientes con foco en el diseño del Customer Journey. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Lucía, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá, con hartas ganas de entrevistarte y que comencemos a conversar, ¿cierto?, de tu experiencia, y me gustaría que nos contaras cómo llegaste a trabajar en este tipo de proyectos. Uf, eh, debo agradecer en este caso a BCI. ¿Ya? Yo cuando soy ingeniero comercial y estudié y me centré en lo que era más la vista de marketing, siempre me gustó mucho lo que era el lado marketing. De hecho, tengo un Ujú. máster en marketing management y siempre pensé que la parte creativa, que es algo que tengo muy en mí desde los inicios, era como lo que me iba a mover. Y cuando entré en BCI, recién salió de la universidad, o sea, muy chiquitito, tuve la oportunidad de trabajar en lo que era y ser parte del programa de training corporativo. Entonces me fueron paseando por distintas Ya. áreas durante un año y medio. Y ahí me Ah, di qué lindo. cuenta que, si bien me encantaba la parte creativa, todo lo que era el desarrollo de proyectos era algo interesante, de indagar en las necesidades del cliente, ver cuáles eran los dolores y desde ahí testeando y probando cosas que me permitieran después desarrollar algo nuevo que claramente le entregara valor. Y desde ahí fue como, listo, este pie o este inicio no queda solamente en la parte creativa, sino que esa parte creativa la voy a vincular y la voy a ir ejerciendo desde la gestión de proyectos. De hecho, comencé y luego fui product manager y empecé a avanzar en otras líneas hasta ya empezar Ujú. a armar modelos de trabajo interno o modelos de experiencia donde estos proyectos también se iban entrelazando. Entonces, afortunadamente, en este programa de trainee que tenía el BCI, me permitieron tener una visión mucho más amplia, ir probando distintas áreas y cómo estas también se iban entrelazando, cosa de lograr también una mirada mucho más holística y que eso desde ahí en adelante ya lo empecé a utilizar en mi día a día. No, son grandes experiencias en el fondo cuando te puedes pasear por toda una organización, en el fondo pues la conoces de pe a pa en ese sentido. Y Guillermo, bueno, empecemos a conversar de este programa de proyecto, ¿cierto?, en el que trabajaste. Cuéntanos un poco más de este gran proyecto, de cuál era tu rol, cómo era el equipo, cuál era su objetivo. Sí. Eh, Me llamaron desde una consultoría externa para una empresa que por temas de confidencialidad vamos también a dejarla fuera, en donde principalmente mi rol era poder ejercer como líder de gestión del cambio. ¿Ya? Era un Ujú. proyecto que ya tenía más de 30 iniciativas a gestionar. Nosotros ingresamos para poder gestionar las últimas 4 de esta etapa, en la que ya habían más de 20 implementadas. Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nos pidieron? Era poder implementar y crear un plan de gestión del cambio que permitiera a los usuarios adoptar con mayor facilidad todas las soluciones que íbamos desarrollando. Entonces, en este proceso de automatización de sistemas y de procesos internos, con más de 5.000 usuarios en los distintos rubros de esta empresa, ¿Ya? teníamos que ir viendo para que ellos pudieran pasar desde herramientas que eran más manuales, por ejemplo, solicitudes de vacaciones a través de un papel, poder pasarlas a un sistema mucho más operativo, más funcional desde el punto de vista de, ok, ¿cómo automatizamos esto para que no sea llenar una hoja, sino que eso lo podamos implementar a través de un sistema de las mismas herramientas que ya contamos? Cosa que el usuario, por ejemplo, se pueda conectar desde su computador, desde su teléfono o desde algún lugar que le permita no tener que ir paseándose y, por ejemplo,
pedirle la firma a la jefatura, sino que Claro. todo pudiera ser uno mucho más rápido y así de esta manera poder mitigar todo lo que eran los errores manuales que podrían hacer, ¿ya? Ujú. Foco de esta implementación, uno, era poder automatizar y aumentar un 35% del total de las automatizaciones de los procesos internos, pero con Ya. foco en lo que era la reducción de riesgos y las manualidades que impidían esto o que se sujetaban a estos Fome. proyectos Ujú. y a su vez también mejorar la experiencia del usuario. Pasaba mucho que por estos Ya. errores manuales habían procesos que se tenían que volver a repetir, por lo tanto el usuario también en ese sentido tenía una carga muy pesada. Entonces, Ujú. qué es lo que nos pasaba? Que, ok, dentro de lo que era mi rol, y aquí como les decía, teníamos que armar un plan para que los usuarios adoptaran y claramente les gustaran cuáles eran estas soluciones. Y ahí es donde comenzamos para poder enmarcar este proyecto en sí con todas las soluciones. ¿Y cuáles fueron los desafíos con los que se enfrentaron en este proyecto? Uf, eh, fueron varios. Como te decía, ya era un proyecto que tenía cerca ya de 2 años y medio de implementación. Nosotros llegamos hasta casi los 3, creo que hasta un poquito más, en donde por una parte teníamos, teníamos ya una historia de la implementación de varias soluciones. ¿Ya? Nosotros veníamos a trabajar en 4 o 5, pero también nos tuvimos que hacer cargo de varias para darle continuidad de las que ya se habían implementado. Entonces, en este punto creo que uno de los principales desafíos lo podría rescatar en 4. El Ya. primero es el cumplir con la presión de lo que son los tiempos y la calidad de desarrollo. Cuando hablamos de automatizaciones, teníamos que realizar también mucho desarrollo tecnológico interno. De hecho, teníamos todo un equipo de tecnología. Si lo pensamos, eh, yo, yo siendo líder de gestión del cambio, pero dentro de un equipo ya formado donde había un líder de proyecto, un PMO, un líder técnico, teníamos desarrolladores internos, personas que nos realizaban el QA para poder asegurar que estuviera bien todos los desarrollos que íbamos haciendo, teníamos personas de proceso y de producto que iban implementando y viendo cuáles eran las distintas necesidades. Entonces, como ya era algo que venía hace harto tiempo, primero la cohesión y el cumplimiento de los tiempos y la calidad de entregables que nos estaban pidiendo, ese creo que fue claramente uno de los puntos altos. Porque al ser un proyecto que ya lleva más de 2 años, que claramente ya habían 20 soluciones entregadas antes, Ujú. igual era algo que estaba en el pendiente que supuestamente tenía que cumplir máximo 3 años y todavía faltaba una siguiente etapa. Entonces siempre hay como esta presión de ir viendo, ok, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los desvíos de los tiempos desde lo que se inició, porque claramente uno hace una estimación, pero al momento de ya meterse en los fierros y empezar a hacer estos diseños, toma también una relevancia distinta, porque nos vamos Ujú. viendo en el día a día de cómo va sucediendo todo esto. Entonces, el poder manejar esa presión creo que fue un desafío bien amplio. El Ya. segundo, y que también fue muy importante, fueron los cambios internos del equipo y la falta de traspaso de conocimiento. Al ser Ujú. un programa que ya tenía más de 3 años, o íbamos para los 3 años, pasaba que tanto el líder del proyecto, el PMO o los mismos desarrolladores iban mutando con el tiempo, ya sea por el tipo de solución que íbamos implementando o porque también había desarrollos internos de carrera. Entonces, Ujú. esa línea, no menospreciando los desarrollos de carrera, todo lo contrario, creo que es súper importante realizarlos, pero tiene que existir un traspaso de conocimientos que permita Claro. al equipo continuar con lo que estábamos haciendo. De Sí. hecho, y aquí con un caso específico, el equipo tecnológico que hizo el diseño de una de las soluciones que estábamos implementando cambió y entró uno completamente nuevo a hacer la implementación. Entonces, fue tan rápido el cambio, no hubo traspasos y en muchas cosas nos dimos cuenta que
al momento de hacer el diagnóstico y el primer diseño como del High Level Plan, nos dimos cuenta que en la implementación faltaba un doble clic muy fuerte. Entonces ahí es donde notamos el desvío. No sé, por ejemplo, eran 6 meses de implementación y terminaron siendo 8, 9. ¿Por qué? Porque teníamos que entrar en este conocimiento de cómo fue que se le ocurrió este diseño, cómo fue que, cuáles son los procesos internos que gatillan para poder hacer que este botón, por ejemplo, funcione, qué información va a buscar al datamar para poder mostrarle al usuario la información que está pidiendo, y así distintos roles. Entonces, desde ese punto de vista, el hacer un traspaso correspondiente al nivel de detalle que requieren los proyectos se hace súper fundamental. Ujú. Otro desafío que también nos fuimos dando cuenta en esa línea y que también por estos mismos puntos fue la falta de objetivos claros y medibles. Pasaba que sabíamos que teníamos que automatizar estos procesos, que queríamos reducir la cantidad de manualidades y mejorar la experiencia del cliente, pero no teníamos métricas para hacer el seguimiento. Por ejemplo, estoy hablando No de tenían métricas. métricas, ¿ya? ¿Cómo? No tenían métricas. No tenían métricas de seguimiento. Mm, De hecho, ya. por una red flag le podríamos decir, porque Mm, si yo estoy desarrollando herramientas para los usuarios, a mí me interesa que ellos lo ocupen. Entonces, obvio. esta línea, cuando yo ingresé al proyecto, lo primero que empecé a hacer fue, ok, denme el feedback de cuántos usuarios están ocupando estas soluciones. No, es que no Ujú. lo tenemos. Y yo, ok, entonces veamos cuál es el flujo que ellos tienen, entonces vamos midiendo. No, es que esa trazabilidad no la tenemos. Y ahí ya me planteé de decir, ok, aquí no es solamente gestión del cambio externa hacia las personas, los usuarios, sino que también cómo ideamos este foco y esta medición interna para poder hacer una gestión interna del equipo de gestión del cambio y así poder maximizar lo que podríamos ir logrando. El definir un objetivo, ya queremos automatizar, pero ¿con qué foco? Que, por ejemplo, y ahí entramos a tomar parte más de autoridad, es decir, queremos que el 50% de los usuarios, el 50% de los usuarios utilicen la solución automatizada y que a los 3 meses ya sea el 70%. Cosa de también ir viendo qué planes de acción, que es parte de todo el plan de gestión del cambio que teníamos que ir implementando, cómo podíamos ir haciendo acciones que permitieran la adopción de este cambio. Porque si no, estaríamos gastando no solamente dinero, sino que también tiempo, recursos en algo que va a estar ahí guardado muy bonito, pero sin uso. Claro, que Y, nadie lo usa. exacto. Entonces, no solamente sirve y es necesario tener un objetivo, sino que el saber el para qué se está haciendo. Porque Ujú. si yo puedo decir, ok, automaticé un 35% de los procesos, pero nadie los usa. Entonces, ¿cuál es el nivel de eficiencia que esto genera? Porque claramente, si lo vemos, si yo automatizo un proceso, también hay tareas que se dejan de hacer. O sea, por ejemplo, y volvemos al caso de la solicitud de vacaciones. Si es que el usuario ingresaba la solicitud, le pedía la firma al jefe y se la entregaba a operaciones, operaciones tenía que tomar este papel, ingresarlo, escanearlo, guardarlo en la carpeta digital, esa carpeta digital después se tenía que conectar con el CRM interno para poder generar distintos procesos y desde ahí empezar a abordarlo ya todo un registro mucho más fácil. Entonces, no es solamente, ok, le cambiamos la forma del proceso al usuario que lo tenía que utilizar, en este caso el cliente, sino que además también internamente cambian procesos. Entonces ahí el ir viendo que todo eso vaya alineado no sirve solamente tener un objetivo macro, sino que también hay que ir aterrizándolo y ir abordando cuáles son los puntos claves para decir las acciones y las decisiones que estamos tomando van por el buen camino o tenemos que hacer acciones correctivas. Y también porque es importante venderle a los directorios, o sea, venderle, digo, informarles, pero en los casos de negocio que sustentan estos proyectos, no es solo como decir el grado de automatización, sino también como entender bien cuál es la métrica que van a traer al negocio, el beneficio, porque el grado de automatización per se no es un beneficio, pero probablemente traducirlo en menos errores o en menos
plata, ¿cierto? Que la empresa gasta en errores o que un proceso se hace más corto y por lo tanto las personas tienen más disponibilidad de tiempo, etcétera. Como eso en el fondo se puede traducir en indicadores que también se le da una visibilidad a un nivel más ejecutivo también y es una mejor guía para los equipos de gestión del cambio cuando llegan y se encuentran con esto y quieren, ¿cierto?, que lograr la mejor adopción. Y aquí no solamente para los equipos de gestión del cambio, creo que las métricas y el seguimiento es súper importante para ir viendo el feedback. Porque, por ejemplo, si vemos que quizás el usuario no le está gustando el flujo actual, tenemos que conversar, por ejemplo, con el equipo de productos para decir, ok, y al equipo de proyectos para decir cómo dibujamos un flujo que efectivamente le guste y el por qué no le está gustando, qué dolor quizás no permite que no quiera adoptarlo. También para el líder de proyecto, porque él también, y aquí generamos un tema reputacional, si nosotros tenemos que entregar 5 soluciones, pero una de estas soluciones no les gustó, la siguiente ya también, la segunda solución, ya la van a ver un poco con reojo, porque, espérate, pero si la primera me entregaron algo que no me gustó, que no me sirve, ¿por qué yo también tengo que empezar a tomarte con la segunda y después con la tercera y así sucesivo? Un tema De hecho, reputacional. completamente. De hecho, aquí, por ejemplo, y es fundamental porque nosotros, al ser un equipo específico de transformación, armábamos la solución, la desarrollábamos, armábamos el plan de traspaso y se lo entregábamos a un área. Y ahí, de hecho, lo pongo y traigo sobre la mesa también el cuarto desafío, que era cómo teníamos enmarcado y definidos a nuestros stakeholders. Pasaba que las soluciones anteriores y el por qué también nos tuvimos que hacer cargo de soluciones que ya estaban entregadas, era porque estaban listas, estaban funcionales, pero no habían sido entregadas a un stakeholder definido, a un área que se va a ser responsable también de la continuidad de este proyecto. Entonces, saber con quién, a quién yo le voy a traspasar este proyecto, no solamente es para que se le dé continuidad, sino que además también para poder invitarlo al proyecto y ser parte. O sea, por ejemplo, nos pasaba que llegábamos a reuniones con áreas con las que teníamos que ir trabajando para armar el plan de gestión del cambio y no sabían del programa, no sabían a qué representaban, qué es lo que estábamos haciendo, el por qué estaban. Entonces, ahí también viene el cuestionamiento de cómo yo involucro a mi red y a mis stakeholders para que vayan participando y además se hagan parte de la solución, porque al final yo les estoy construyendo algo para ellos, no solamente para que luego le den continuidad, sino que para poder entregarles algo que les dé valor y se quieran hacer cargo de lo que les estoy entregando. Entiendo. O sea, recapitulando, como los cuatro desafíos, ¿cierto? Fue presión del tiempo, mucho cambio o rotación en el equipo, objetivos y métricas, ¿cierto?, claras que se iban a seguir y los stakeholders definidos, ¿no? Como, esos serían como recapitulando los cuatro Yo creo que desafíos. correcto, esos fueron los 4 principales desafíos de este programa. ¿Y momentos críticos dentro del proyecto? Varios. O sea, por ejemplo, nos pasó que teníamos que ir a mostrar el nivel de avance de esto al directorio ¿Ya? y no teníamos métricas de seguimiento. Entonces tuvimos desde ahí cómo señalamos, porque claro, la solución y los indicadores que podíamos ir mostrando era la solución está operativa, se estaba utilizando, pero el grado de adopción no lo sabíamos y de lo poco que podríamos rescatar, sabíamos que o identificábamos que era muy bajo nivel de usuario. Te estoy hablando de un 5% del total de personas que debería de utilizarlo. Entonces, Y no estaban en fase piloto ya, digamos, o sea, ya habían pasado eso, ya. Claro, habían soluciones que ya llevaba un año implementado, pero seguían este loop de la marcha blanca, por así llamarlo. Que es que corrían el proceso manual y corrían el proceso automático y validaban con el manual si es que el automático estaba correcto. Entonces, acá no automatizamos el proceso, pero finalmente no entregamos eficiencia
porque los operadores de estos procesos finalmente tenían que hacer doble trabajo, mantener el Claro. manual y seguir con el automático para validar, porque si es que efectivamente los números y el flujo corría correctamente. Y aquí es donde yo lo conecto con el desafío anterior de la definición de stakeholders, porque finalmente yo hago un traspaso, hago una marcha blanca, pero una marcha blanca máximo deberían de ser 2 meses. Cosa de decir, listo, ya nos aseguramos que esto en verdad está en un proceso crítico, podemos darle continuidad e irnos. Por lo tanto, eficientar el tiempo también de las personas que van tomando estos puntos. No, además que después te terminan odiando, le diste más pega al usuario, y no se termina nunca. O sea, a mí me ha tocado ver mucho también como la resistencia, el usuario, el que finalmente hace la pega, que tiene que hacerla 2 veces, y después se enojan con una razón justificada, digamos, pero claro, se terminan enojando y eso termina al final caldeando los ánimos en el proyecto y con la resistencia cuando tú vas con la siguiente implementación. Claro, es que ahí es donde yo veo que cuál es, por ejemplo, y lo vemos a nivel de la resistencia que se van generando, es cómo yo te voy a entregar un proceso que para ti no genera valor o no te entrega Mm. seguridad respecto a lo que estamos haciendo. Por eso el vínculo que hay que tener con el stakeholder y crear soluciones con ellos y co-crear soluciones con ellos se hace tan fundamental, porque finalmente yo puedo crear algo, pero si es que la persona a quien lo tiene que ejecutar no le ve valor o no está confiado en ese punto, en cuál es el resultado que va a entregar, no sirve de nada todo el proceso que hemos estado haciendo. No, claro, sí, totalmente. Y Guillermo, ya, y ahora vámonos como a la parte de los errores, ¿cierto? Hemos pasado por los desafíos, por los síntomas, y ahí los errores, ¿cuál crees tú que fue como la causa raíz de todos estos desafíos que les tocó enfrentar y cómo los podrían, hoy día, ¿cierto? ¿Cómo los podrían evitar con el diario del día lunes, digamos? Después de la guerra todos podemos ser generales. Ujú. Creo, Sí, creo sí, que sí. eso, creo que eso también siempre hay que tenerlo en cuenta, pero a diferencia, por ejemplo, con otras cosas, creo que es súper importante hacer una autocrítica y una reflexión respecto a también qué fue lo que pasó finalmente. Incluso más allá de errores, lo podríamos llevar a una faceta de aprendizajes. Ujú. El primero, o a grandes rasgos, creo que fue el dimensionamiento. Eh, Ya. el entender el volumen, o sea, cuando hablamos de que queremos cambiar procesos que impactan a 5.000 personas, no podemos hablar solamente de decir, ah, ya es cambiar un par de palancas o de botones y con esto funciona, sino que realmente tenemos que entrar a estimar, a diseñar y a crear algo que realmente entregue valor. Entonces, y aquí, como les comentaba antes, la separación de un equipo que hizo un diseño versus el segundo que hace la implementación, eso te genera abismos, porque Sí. lo que crea uno puede ser que después, al momento de dejarlo de forma técnica, no es posible. Y ahí es donde Ujú. tenemos que conectarnos, por ejemplo, con los equipos, en este caso lo terminamos realizando, pero llevó tiempo, es cómo profundizamos con el equipo de proceso y el equipo de producto para que la gente de tecnología pueda realmente diseñar el flujo como debería de ser y que factiblemente pueda llevarse a cabo, porque también la tecnología dentro de los parámetros tiene sus propias limitancias que te obligan a rediseñar la solución que uno ideó. Ujú. Entonces, la conexión que tienen que tener los equipos, el nivel de comunicación, incluso el cotrabajo interno, tiene que ser tal que la barrera no quede en, ah, yo diseñé esto, pero me lo cambiaron, sino que es, ok, ¿cómo podemos hacer de que este cambio o esta diferencia la podamos llevar a un evento que nos permita hacer un viaje fluido para el usuario? Cosa que independiente de si yo diseñé A, pero tengo que aplicar B, ese B cumple con la misma función que A, pero de otra forma. Y ahí es donde la cohesión de los equipos tiene que ser muy alta.
cuál es como la mirada estratégica con el foco en el cliente para poder desarrollar una solución que realmente entregue valor y así poder reducir los riesgos, poder generar algo que el usuario quiera utilizar, que además de eso podamos ir automatizando y no necesariamente llevar el manual, sino que sea un proceso limpio y que pueda funcionar por sí solo. Sí, no. Y vámonos a los aprendizajes, que las lecciones aprendidas más relevantes de esta experiencia, ¿cierto? Y cuéntame si has tenido la oportunidad de ir incorporando estos aprendizajes en otros proyectos o dentro del mismo proyecto, porque, no sé, cuéntanos un poco más de eso. Para mí siempre ha sido muy importante en los proyectos tener estos espacios de retroalimentación y finalmente de retrospectiva. Aquí me voy a aprovechar de quizás llevarlo con algo un poco distinto, pero por ejemplo cuando se cae un puente, hoy en día hay un nivel de catastro de qué fue lo que ocurrió tan minucioso que te permite saber exactamente el por qué se cayó para guardarlo y así que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Uno puede ver historia y desde hace años que se vienen construyendo puentes, por lo tanto sabemos cómo ir eso mejorándolo. A nivel de proyectos de tecnología y en general a nivel de proyectos, creo que esta presión de cumplir los tiempos, de ir como avanzando siempre, nos limita en darnos estos espacios. Porque queremos avanzar, queremos cumplir con los tiempos, queremos cumplir con la calidad, por lo tanto, que se den estos tiempos de pausa, por así decirlo, de retrospectiva para entender, ok, qué fue lo que ocurrió, es súper importante. Entonces, como aprendizaje, y aquí también decir, es poder levantar la mano y decir, ¿sabéis qué? Pausa. Necesitamos un momento, tenemos que revisar que el flujo que estamos haciendo efectivamente entrega valor y puede ser que no lo tengamos que entregar. Creo que ese es uno de los aprendizajes y que afortunadamente desde mi visión siempre lo he ido incorporando en los proyectos que he liderado o en los que he trabajado, porque el feedback del usuario y del cliente, y aquí lo vinculo también con la necesidad de tener un stakeholder definido que te permite entregar la necesidad que queremos suplir, es necesario. Tenemos que saber ver, ok, cuál es el foco de lo que queremos hacer, cuál es la necesidad que queremos cubrir y desde ahí poder ir construyendo este desarrollo. Entonces, saber levantar la mano y decir, ¿sabéis qué? Espérame, tenemos que hacer una pausa, nunca está. Creo que eso siempre tiene que estar dentro de las personas que van liderando e incluso los que no lideran, sino que es decir, oigan, ¿sabéis que creo que tenemos que abordar esto y hacer como una pequeña pausa para darnos el espacio de ver si lo que estamos haciendo realmente va en línea de lo que estamos buscando? El segundo aprendizaje, que esto también afortunadamente lo traigo muy de escuela de mi inicio, y es el foco en el cliente. Estar al tanto, ya sea cliente interno o externo. Muchas veces tendemos a hablar del cliente y pensamos que es el usuario final o el cliente ya fuera de la empresa, pero muchas veces tenemos clientes internos con los cuales nos vamos compartiendo con el proyecto. Entonces, generar valor desde ello, de cómo nos podemos ir relacionando, de cómo vamos generando los distintos cambios y que efectivamente desde ahí se perciba algo positivo, es súper importante. Y que creo que ya con los primeros ejemplos que hablamos al inicio, las métricas y la información es fundamental. Para mí, tener siempre diagramado no solamente el objetivo, sino que también métricas de seguimiento, de tener un panel donde me permita ir viendo cómo vamos, no solamente en los tiempos, sino que también en relación de, como hablábamos antes, usuarios que están utilizando la aplicación a nivel de, ok, dónde, por ejemplo, que esto es súper importante, cuál es el flujo de usabilidad, por ejemplo, de estas soluciones y ver en qué momento se caen más personas. Por ejemplo, comenzamos con
100, en el siguiente se caen y avanzan 98, de 98 bajan a 90 y de repente pasamos de 90 a 20 personas que continúan en el viaje. Esos puntos y saber esa información te permite decir, en este momento estoy teniendo mi gran vacío, entonces puedo entrar a ver y profundizar, ok, ¿qué es lo que ocurre en este paso, por ejemplo? ¿Ya? No, lo que pasa es que el usuario tiene que intervenir, tiene que ir a buscar una firma, entonces el proceso ya no es automático completo, sino que tiene quiebres de experiencia porque tenemos que involucrar a una tercera parte. Y ahí eso te permite también ir haciendo como el doble clic y creando nuevos procesos. Creo y que el cambio es lo único constante que siempre vamos a tener. Entonces, en esa línea, si nos hacemos cargo de eso también en nuestros proyectos, de contar con información que nos permita ir viendo cómo estos cambios se van adaptando a la necesidad que queremos cubrir y finalmente al objetivo al que queremos llegar, se hace fundamental también para decir, ok, vamos por buen camino. ¿Y tu mayor logro en este proyecto? ¿Cuál nos podrías decir que ha sido? La mirada estratégica. Primero, el poder hacer esta pauta, el ir integrando y viendo, porque como bien mencionamos, habían varias situaciones que no están, más allá de las métricas, más allá de los stakeholders, de hacer las pausas, creo que el día a día muchas veces nos come. Tenemos tantas tareas, tenemos tantos proyectos, porque puede ser que incluso nosotros estemos 100% y acá me pasó, yo estaba 100% dedicado a este proyecto, pero tenía personas con las que interactuaba, que no eran parte del equipo interno, sino que eran externos, pero que nos prestaban apoyo, que ellos también tenían otras tareas. Entonces, el ir contando y ir viendo estos puntos críticos, el identificar, por ejemplo, qué flujos tenemos que son críticos y que dependemos de otras personas, pero que no están dedicadas al 100%, entregar esa visión estratégica también fue muy importante y por lo menos yo veo, y el equipo también lo agradeció mucho, era de que nos permitía ir bajando también las revoluciones. Es como, a ver, espérense, pero ordenemos bien, no hagamos por hacer, sino que efectivamente lo que hagamos, hagámoslo con un foco, con un tiempo, y de esta manera también nos permitió ir priorizando las cosas que íbamos haciendo. Entonces también, por ejemplo, nos tocaba, como había muchas cosas y eran de cliente interno, lo teníamos que ver con las áreas de relaciones laborales. Entonces, estos equipos, al ser externos, o sea, no externos, sino que externos del equipo, claramente sus tiempos eran mucho más acotados. Entonces, el poder priorizar y manejar bien ese estándar era súper importante para poder, efectivamente, los tiempos que teníamos con ellos, aprovecharlo al máximo. Porque de repente les tocaban hacer negociaciones colectivas y los perdíamos durante un periodo de, no sé, 3 semanas. O nos ocurría que durante esos periodos no podíamos hacer ninguna comunicación de cliente, no podíamos bajar ninguna información, por lo tanto, imagínate, y que nos pasó, teníamos ya la solución lista, pero no la podíamos comunicar porque estaban en periodo de conversaciones con el sindicato, entonces si comunicamos algo, el sindicato lo podía utilizar como parte de una estrategia de cambio. Entonces, armar toda una estrategia comunicacional y con tiempos acotados a todos estos, como finalmente puntos que son externos a la gestión del proyecto, sino que es cómo vemos nuestro entorno en el que nos movemos, el ecosistema con el que interactuamos y desde ahí poder abordar, ok, esto no es solamente un proyecto interno que lo tenemos que hacer nosotros, sino que nosotros estamos insertos en un ecosistema y tenemos que aprender a interactuar con este sistema a nivel general. Con distintas áreas, con áreas de recursos humanos, que por ejemplo en este caso era relaciones laborales, con áreas de comunicaciones, para poder ir desarrollando todas las bajadas, con áreas de tecnología, porque además también suele ocurrir que de repente hay freezes de tecnología para poder implementar cambios en los sistemas internos. Entonces, saber interactuar con este ecosistema se hace fundamental también y que fue parte de esta visión estratégica que pude aportar al equipo, de decir, ok,
este proyecto es nuestro como transformación, pero también al final es un proyecto y es un proceso que viene a mejorar una calidad de vida a las personas internas de la corporación a lo que estamos desarrollando. Por lo tanto, en esa línea no lo podemos hacer solamente in-house, sino que también tenemos que saber movernos e ir interactuando con todo nuestro círculo finalmente. Sí, con el entorno. ¿Y hay alguna experiencia memorable que quieras compartirnos de este proyecto que les haya pasado? O sea, a mí me encantó el proyecto en sí. Creo que el equipo que teníamos era también muy bueno y muy adaptable. Ya. De, a nivel como de experiencia memorable, yo creo que el humor por lejos, el humor que tenía el equipo. Siempre trabajamos desde un punto de vista mucho más colaborativo, afortunadamente, porque como te decía, fuimos cambiando también dentro de... yo cuando llegué, también llegó el PMO, había llegado un mes antes. Ujú. Las personas de proceso y de producto, habían dos personas nuevas, una que había estado al inicio del proyecto, que salió y que después volvió. Entonces también como que logramos crear un equipo muy bien cohesionado. Creo que eso por lejos fue la mejor experiencia que vi porque tuvimos momentos bien álgidos. No solamente por presión, por cumplimiento, veníamos desfasados a nivel de presupuesto muy grande, teníamos mucha presión en términos de los cumplimientos, estábamos con cambio a nivel de diseño fundamental para varias soluciones, Ujú. entonces creo que el espacio que teníamos como equipo era súper importante cuidarlo, de mantener una seguridad psicológica Ujú. eh, que nos permitiera efectivamente rendir para poder crear espacios creativos que entregaran valor. Sin No, eso, sin duda el humor ayuda mucho, digamos, como... claro, pero no solamente humor, sino que acá también era el poder levantar la mano, dar la opinión, aunque fuera una opinión difícil de llevar. Porque, por ejemplo, el decir, sabéis que tenemos que pausar y no podemos seguir desarrollando porque tenemos que hacer un cambio en el diseño, es algo que requiere explicaciones también para arriba. Entonces, el que este equipo pudiese tener la libertad de levantar la mano, de dar su opinión con respaldo siempre, o sea, no es como que ya vamos a pausar porque sí, sino que efectivamente habían aprendizaje detrás que teníamos que estar llevando, pero la cohesión que íbamos logrando, cuál era el nivel de colaboración que teníamos entre el equipo, el cómo nos apoyábamos, el cómo también traíamos el humor en nuestras propias sesiones, pero este trabajo es la que nos permitió efectivamente lograr también los objetivos que teníamos planteados. De hecho, hay estudios que comentan que todos los equipos que cuentan con seguridad psicológica son un 60% más innovadores y tienen un 50% de probabilidades de ser mucho más productivos. Entonces, cuando hablamos también como de experiencias memorables, cuando hablamos de gestión de proyectos, creo que la dinámica interna es súper importante, porque eso te permite finalmente el llevar a cabo. Somos personas trabajando con personas para personas. Entonces, Mm. hay, tan, hay tantos como entes externos que pueden ir vinculándose y aquí, por ejemplo, la gestión del cambio aborda eso. Es decir, cómo nos conectamos entre nosotros, y aquí lo vinculo también con lo que es experiencia cliente, cómo logramos generar valor en las interacciones que vamos haciendo, ya sea con clientes internos, con clientes externos, con los mismos colaboradores que trabajamos para el proyecto. Estas dinámicas de trabajo internas son súper importantes para poder llevar a cabo los distintos objetivos que nosotros vayamos viendo. Sin duda, los equipos que tienen mejor cohesión, confianza en entornos de colaboración responden mucho mejor a los estímulos o a las crisis, ¿no? A los desafíos que se van presentando. Sí. Y ahora vámonos a las mejores prácticas. Hablemos un poco de qué mejores prácticas tú le recomendarías, ¿cierto?, a las personas que nos puedan estar escuchando, qué consejos les podrías dar, ¿cierto?, para que gestionen sus proyectos o proyectos similares o se están viendo con algunos de los desafíos que tú te enfrentaste. Para mí siempre ha sido foco
y creo que como mejor práctica lo llevo, no me lo tatúo todavía, pero no estoy tan lejos, el focalizarse en lo que es el cliente, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus frustraciones, y desde ahí poder comenzar a diseñar. Pasa mucho que también, dependiendo del tipo de proyecto, podemos estar 6 meses encerrados haciendo un desarrollo, y si es que eso en ningún momento lo testeamos, validamos con el usuario final, si es que realmente le entrega valor, podemos estar haciendo algo que después no va a tener uso. Entonces, el tener identificado a quién estoy haciendo esto, para quién estoy haciendo esto finalmente, por qué lo estoy haciendo y cuál es mi objetivo final, respondiendo esas 3 preguntas y teniendo esas 3 preguntas en la mente durante todo el tiempo que se vaya desarrollando el proyecto, creo que me ha servido a mí por lo menos mucho para poder desarrollar proyectos que entreguen valor, ¿ya? Ya. También tener, y creo que ya lo hemos dicho, generar confianza en el equipo de trabajo. El Ujú. ambiente, el poder expresarse, el poder conversar, el poder plantear realmente los puntos relevantes con los que estamos haciendo. Por ejemplo, creo que más allá y acá, el identificar un problema y saber cuál es la fuente, no significa decir quién es el culpable, sino que es identificar el por qué está ocurriendo y eso poder cambiarlo. Ujú. Entonces, si es que uno tiene equipos de trabajo donde se puede conversar, donde se puede expresar opinión, ahí es donde realmente podemos resaltar el potencial de cada individuo en pos de poder lograr los objetivos. Sí. ¿Y alguna herramienta, metodología o recursos que tú recomiendes que le pueda ser útil a las personas, que a ti te ha sido útil? Oh, yo a mí me encanta ir aprendiendo cosas nuevas constantemente. Me considero un agilista también, no solamente por metodología específica, sino que a nivel de forma de crear mi pensamiento, que eso me permite también estar constantemente adaptándome a cambios. Creo que hoy en día tener esa capacidad, tener la resiliencia de poder adaptarse según las necesidades que se van requiriendo, es fundamental. Eh, las metodologías ágiles yo creo que hoy en día también son necesarias para poder ir abordando estas dificultades. Creo, y aquí también aprovecho como de hacer el hincapié, tenemos una sobredemanda de recursos a nivel general, no solamente de proyectos, sino que cómo nosotros vamos gestionando nuestros propios tiempos, proyectos, participación en otras actividades internas de la empresa, me refiero, siempre va a estar como priorizado según qué es lo que me diga mi jefe. Entonces, en Ujú. esa línea, si es que nosotros tenemos metodologías, tenemos modelos de trabajo que nos permitan ir vinculándonos y poder sobrellevar de mejor manera y adaptar nuestros recursos para poder ir cumpliendo con estas demandas, creo que eso es fundamental. Aquí es donde yo creo que las metodologías ágiles también vienen a ayudar en esta línea si es que se implementa, ¿ya? Ujú. Porque la agilidad de por sí no es un objetivo, sino que es un medio que te permite lograr tus objetivos. Entonces, y aquí yo lo vinculo de entender mucho primero, cuál es el contexto en el que estás trabajando, qué metodologías, porque tenemos muchas metodologías, tenemos Scrum, tenemos Canva, Management 3.0, OnFix, y cada vez van naciendo más metodologías ágiles Framework, sí. que te permiten abordar distintas temáticas, pero siempre dependiendo de cuál es el contexto y cuál es el ecosistema en el que te mueves. Desde ahí, una herramienta o una metodología puede que funcione más que otra. Yo he aplicado Scrum puro, Kanban puro, un Scrumban que es la mixta de los Ujú. dos, y efectivamente va dependiendo de cuál es el entorno y cómo se va moviendo en la misma idiosincrasia de las empresas. Entonces, de hecho, pasa mucho a nivel de consultoría que cuando queremos aplicar algo nos tenemos que adaptar, porque si es que generamos algo
y que rompe o choca con la cultura interna, no va a poder mantenerse en el tiempo, que además eso también es súper importante. Adicionalmente, más allá y también las metodologías, las herramientas, porque, y aquí es donde hablábamos del contexto, si es que en una empresa ocupan Jira, ocupan Project, Asana, Monday, Trello, Notion, o sea, hoy en día contamos también con un nivel y una evolución tecnológica que hay herramientas para todos. Entonces, Sí, saber el contexto en el que estamos trabajando también nos permite orientarnos en qué herramientas nos pueden servir. Porque si tenemos todas, también hay caos. Hay que exceso, saber, sí. hay que saber elegir qué herramienta me sirve a mí según qué es lo que quiero aplicar. Y aquí, claro, los excesos no... Imagínate, me pasaba, por ejemplo, que en proyectos, y no en este particular, pero en empresas que teníamos Microsoft, por lo tanto nos conectábamos por la mensajería interna, pero Ujú. tenían instalado también el chat tenían un chat interno y así íbamos mezclando distintas dinámicas, entonces era como, generaba ahí Sí. ruido también. Tiene que No, haber. claro, te lo dijo en otro chat, pero por la otra herramienta y alguien se quedó fuera. Ujú. Entonces ahí también tenemos que ir centralizando los distintos puntos para simplificar también la forma de cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones, qué cosas vamos utilizando. Y aquí yo también dejo parte de la invitación a los recursos. Hoy día, teniendo tanta información a nuestra disposición, Ujú. eh, el estar al día, finalmente, el mantenerse como atento de todo lo nuevo que va saliendo es súper importante. Eh, por Sí. ejemplo, hoy día tú puedes contar con herramientas como Coursera, como HubSpot, que tienen Ujú. y muchas otras plataformas también que tienen cursos online y gratis. Entonces, incluso tienes podcasts que van hablando como este, por ejemplo, de distintas temáticas porque muchas personas ya han tenido tu mismo problema o están queriendo aprender exactamente lo mismo que tú y a nivel gratuito puedes ir aprendiendo en distintos puntos. Puedes tomar un curso que son 15 minutos, 10 minutos, o ya te puedes dedicar 11 horas en un taller que puedes ir tomando tu espacio. Sí. Entonces, mantenerse también conectado con estas tendencias, hoy día la inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, sino que tenemos muchas otras que te permiten entregar y hacer tus tareas también más rápido. Hoy en día la Ujú. tecnología es una muy buena herramienta, pero hay que saber qué es una herramienta. Y para poder utilizarla tenemos que aprender a hacerlo. Es muy distinto saber ocupar, por ejemplo, ChatGPT que simplemente escribirlo, sino que cómo interactuamos también con estas herramientas depende 100% de nosotros, de nuestra capacidad de adaptarnos al entorno y efectivamente querer ir hacia adelante para decir, ok, esto lo estoy ocupando y me sirve, me ayuda, puedo agilizar mucho más mis propios temas para poder avanzar. Entonces, yo creo que son esos principalmente los puntos. Perfecto. Y volviendo un poquito a la comunicación en el equipo, como claro, uno puede entender que cuando tú llegaste al proyecto, habían ciertos roles en el fondo que se habían cambiado hace poco tiempo y tenían que cargar con una mochila quizás por decisiones de los que estuvieron antes y se tuvieron que hacer cargo igual, preguntarte también cómo fue la comunicación dentro del equipo, cómo se vio afectado el equipo por todos estos problemas y si hubo alguna estrategia que utilizaste, ¿cierto?, para que se mantuviera la motivación en estos momentos en que los desafíos, ¿cierto?, estaban eh, súper a flor de piel. En esta línea, para mí, plantear las expectativas y las necesidades que tenemos siempre son fundamentales. Dentro del equipo, por ejemplo, si yo noto que no estoy llegando con la tarea, yo me tengo que responsabilizar de esa parte. Tengo que saber levantar la mano, pedir ayuda. Por lo tanto, y aquí es donde, y te comentaba antes, mientras haya un espacio de seguridad psicológica, esto va a permitir subsanar muchos problemas de comunicación e incluso de moral.
Acá teníamos una reputación media gastada, pero le estábamos dando vuelta a la tortilla, porque finalmente cuando yo me responsabilizo de qué es lo que voy a hacer, de los tiempos que estoy entregando y puedo manejar las expectativas para poder ir resolviendo eso, se hace fundamental. Y otro punto que yo también integro mucho es la alegría. O sea, el Ya. amor, el juego en el equipo, el de repente darnos unos espacios para decir, ok, démonos 10 minutos antes de nuestra reunión semanal para contar en cómo estamos o un espacio como más tranquilo, pero que realmente sea de distensión, Ujú. también ayuda, porque pasaba, no todas las sesiones, pero muchas horas las teníamos a través de una pantalla, por lo tanto, en los espacios en los que nos juntábamos, el poder compartir, el de repente bajemos a tomarnos un café, el, el distender también este ambiente de decir, ok, tenemos mucha presión, tenemos que tener resguardado esta presión para que no nos impacte en la forma en la que trabajamos, pero seamos responsables también con cómo estamos como personas. Y ahí el compañerismo que se da, creo que también es mucho ¿Mm? más fuerte dentro de los mismos equipos para poder lograr estos espacios. Y gestionar a los stakeholders con sus expectativas y la comunicación. ¿Cómo fue con ellos? Dado todos estos cambios que te tocó empezar a hacer, ¿cierto? Y la información a levantar, que también es durísimo. ¿Cómo fue? Sí, siempre mantenerlo, que la información fluyera lo más posible, ser transparente con los tiempos, con los cambios y principalmente responsabilizarse. O sea, por ejemplo, cuando tuvimos que levantar la mano para decir necesitamos una pausa para hacer un rediseño, no fue que solamente fue el líder de proyecto, sino que fuimos como equipo. Y todos los líderes que estábamos participando en ese momento fue necesitamos hacer esto, pero por el bien del proyecto, porque si no podemos seguir gastando tiempo, recursos y no necesariamente vamos a cumplir con los tiempos estipulados. Entonces, para mí, y que fue también esta cohesión que lográbamos con equipo, el ir identificando, ok, cuáles son los dolores que tenemos hoy en día, cómo los podemos manejar y qué cosas requerimos, por ejemplo, de nuestros líderes, incluso más arriba, para poder ¿Ya? subsanarlo. Porque si es que solamente llegábamos con el problema, no, es que no vamos a llegar con el tiempo porque tenemos 2 meses de desfase. A mí alguien me llega con eso y yo también no, como Ujú, que digo, ya, pero ok, ¿qué hacemos? Porque yo no estoy tan al tanto como tú, el día a día lo vives tú. ujú. Entonces, ahí es donde el hacerse responsable, identificar una solución o las acciones para poder sopesar eso, se hace fundamental. Ya. Desde cómo yo vinculo y cómo mantengo al tanto a mis propios stakeholders, te permite ir manejando esa acción, porque si es que yo ya tengo un plan y en ese plan a los 6 meses nadie ha sabido nada y de repente digo, oye, sabéis que voy con un atraso, pero no se preocupen que vamos bien, Claro, va no. a pasar. Eh, claro, tiene que haber una fluidez, tiene que haber una transparencia y acá no solamente con las cosas buenas, sino que también con, ok, cuáles son los dolores que estamos teniendo, pero cómo los sopesamos. Creo que también el ser lo suficientemente proactivo para no solamente llegar con un problema, sino que poder Vas- identificar el problema y realizar una solución para eso. Ujú. Sí, la proactividad en ese sentido es súper, como te ayudan de alguna manera. Y en la gestión de proyectos, ¿cómo tú crees que el manejo de los fracasos, cierto, puede evolucionar? ¿Cómo podemos manejar mejor los fracasos que tenemos en los proyectos? Oh, duele. Ujú, He vivido varios fracasos en distintos proyectos y creo que la única forma es poder aprender de ellos. ujú. Si es que solamente tuve un fracaso y no aprendí nada o no rescaté nada, creo que ese es el primer punto a identificar. Es cualquier fracaso, entre comillas, porque si es que hay aprendizajes, creo que más que nada es lo que permite. Si es que tengo un fracaso es, ok, ¿cómo puedo hacer para que esto no me vuelva a ocurrir?
qué cosas podría mejorar también para poder evitar que esto vuelva a suceder. Y desde ahí poder ir trabajando, porque finalmente puede ser, por ejemplo, que uno recaiga en un mismo error, pero porque el equipo también es distinto. Entonces, entender las dinámicas, traer estos aprendizajes y tener voz. En especial cuando se trabaja en equipo y no en silos, las experiencias de todos los que integramos es importante. Ya sea, aunque sea un recién salido de la universidad o sea un líder de proyecto con más de 10 años de experiencia, es independiente. Creo que todos tienen el mismo derecho a opinar y desde ahí podemos crecer. Creo que ese es por lejos el mejor aprendizaje que me he llevado. Me ha tocado ser el inexperimentado y me ha tocado ser el experimentado y aún así el poder llevar a todos que tengan una voz hace y enriquece el trabajo de poder avanzar con estos fracasos y tener aprendizaje, que es lo fundamental. Y hoy día tú ves innovaciones o tendencias, ¿cierto?, que pueden ayudar a mejorar, ¿cierto?, los imprevistos en el proyecto, en los proyectos que nos toca ver. Principalmente veo dos que son como tendencia hoy en día. La primera son las metodologías, las formas de Ya. trabajo. Vamos viendo mucho, por ejemplo, que los proyectos, principalmente de tecnológicos, ya no son llave en mano. Llave en mano significa que yo Eso, le pedía un requerimiento al equipo de tecnología y ellos estimaban cuánto se demoraban y una vez que lo tuvieran listo me lo entregaban. Hoy en día, pues, yo creo que tiene que ser mucho más dinámico la forma de trabajo, cómo vamos testeando, cómo vamos prototipando, cómo nos vamos interactuando con nuestros clientes para ver si es que realmente la idea que nosotros creemos que funciona realmente es lo que él está esperando. Entonces, desde esa línea, el apoyarse con metodologías más flexibles que te permitan abordar estas dinámicas más ágiles es fundamental. Y el ya. segundo es la inteligencia artificial, como decía antes. El aprender a interactuar con ella, a saber cómo esto lo podemos integrar dentro de nuestro proceso interno o dentro de mi forma de trabajo, también se hace fundamental para generar mayor optimización de recursos. Eh, Creo que es una herramienta de mucho potencial que no hay que dejar de lado, pero que hay que tenerla como aliado. Pensar que nos van a hoy en día se está hablando mucho, no, es que la inteligencia artificial nos va a dejar sin pega. Y yo creo que es todo lo contrario, pero hay que saber utilizarla. O Yo he sea, es visto probable. que dice que en verdad más que te reemplace la inteligencia artificial, te va a reemplazar el que sabe manejar la inteligencia artificial. Tal cual. De hecho, eso mismo iba a comentar. Es Sí. porque te permite hacer cosas más rápido. ¿Y para qué estamos? Es como que Sí, si mirando hacia utiliza. atrás, claro, mirando hacia atrás era como que alguien, cuando se creó la calculadora, no la quisiera ocupar porque me va a quitar la pega. Por ejemplo, un contador antiguamente, cuando Ujú. pasaba. Entonces, tener esa herramienta y poder ocuparla en pos de uno se hace fundamental. No, sin duda, sin duda. Y bueno, solo como el concepto de llave en mano también se usa, o sea, más que llave en mano era cascada, entiendo como, porque También. sí, el llave en mano se usa también mucho para los contratos, ¿cierto? Y que es como te entrego todo al final, pero en el fondo más, es como hacemos un pacto, ¿cierto? Un acuerdo, pero por un alcance fijo y un precio fijo. Y eso, ahí vienen los problemas, digamos. Pensando ya en la visión más a futuro, hoy día cuéntanos un poco en qué estás, ¿cierto? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Eso, también nos puedes contar de mano libre, cuéntanos un poco más. Sí. ¿Qué hay No, para que... hoy en día abocado 100% a lo que es mano libre. Básicamente mano libre, y aquí, como bien decía, es una consultora de experiencia de cliente donde nos centramos en el diseño del Customer Journey. También trabajamos y acá, por ejemplo, pasa mucho que trabajo en base a talleres, entonces me centro y como las áreas, porque
cuando tomamos el viaje del cliente incorpora varias vistas desde la experiencia del cliente. ¿Cuál es el descubrimiento de producto? ¿Cuál es la propuesta de valor? Temas de agilidad, porque también hay procesos internos en el mismo viaje que te permiten maximizar la experiencia afuera. Entonces, cómo armamos estos modelos ágiles y metodologías de trabajo interna entre los equipos se hace fundamental. Entonces, ahí muy entretenido con varios proyectos internos, tanto de charlas, talleres, que eso me permite crear y que es lo que me moviliza hoy en día, el generar experiencias memorables, el poder efectivamente crear momentos de felicidad para las personas. Así que es un desafío que hoy en día me tiene muy motivado, muy prendido y que estamos impulsando. Así que también aprovecho el podcast de invitarlos a seguirnos a través de LinkedIn, manolibre.cl. Bien, ahí vamos contando y mi propio perfil yo, mis propios posts van mostrando desde el punto de vista de lo simple, ejemplos de experiencia del cliente y cómo eso nos va marcando para generar experiencias memorables. No, sin duda. Creo que la unión entre los procesos y la experiencia, creo que la experiencia de los clientes puede ser es una bomba, digamos, pero en el buen sentido de la palabra, que te pueden ayudar también a cumplir la experiencia, la promesa que le haces al cliente finalmente. Tal cual. No, ¿cuáles son las expectativas? Si acá finalmente todos tenemos expectativas cuando queremos contratar un servicio, cuando compramos un producto, y desde ahí la experiencia se relaciona en todo momento de interacción. Desde que yo pienso en querer comprar o satisfacer una necesidad hasta el momento que ya obtuve eso y si es que lo quiero recomendar, porque la recomendación puede ser tanto positiva como negativa. Y ahí es donde tenemos que entrar a decir, ok, si es que yo genero una experiencia memorable, claramente soy capaz de ir generando lealtad de mi cliente e incluso también recomendación positiva. Así es. Guillermo, te quiero agradecer por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia, ¿cierto? Y poder exponerla a todos. Yo creo que parte también de ir incorporando los aprendizajes que vamos teniendo en los proyectos, como tú lo decías, es también ir verbalizando, ir contando. Eso me hace ser más consciente, ¿cierto? De las cosas que voy aprendiendo. Así que esperamos que esta conversación sea de mucha utilidad a muchas personas que nos vayan a escuchar. Si les ha gustado el episodio, ¿cierto? Compártanlo, síganos, nos pueden hacer más preguntas. Y de nuevo, muchas gracias, Guillermo, por este espacio. No, a ti, Lucía, por crearlo. Creo que es un excelente espacio para ir conversando y que el aprendizaje mío y tuyo y de todos los que vengan en los próximos episodios y en los anteriores también pueda ser de otro. Así que muchas gracias por la invitación. Eso. Ya, Guillermo, que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao, chao.